Y a esta hora vamos a saludar al doctor Alan González, quien precisamente también la operó a ella y es un cirujano plástico con más de 20 años de experiencia. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Salud y Algo Más. Carolina, buenas tardes para ti y para todos los de la mesa de trabajo y todos los oyentes. Doctor, yo estaba tratando de explicar, lógicamente no soy médica, estaba tratando de explicarle un poco a los oyentes al comienzo de lo que se trata el síndrome de Asia, pero usted que es el experto, quisiera que comenzara explicándonos ya médicamente de qué se trata y cómo identificamos qué es el síndrome de Asia el que nos está afectando. Bueno, el síndrome de Asia fue descrito en el 2011 en Europa, donde los doctores Schoenfeld y Levin empezaron a encontrar una cantidad de signos y síntomas que presentaban diferentes personas, pero que en realidad no tenían una causa aparente diferente al contacto con algunas sustancias que les llamaban adyuvantes. Entonces, ¿qué pasa? Estos pacientes presentaban dolores articulares, dolores musculares, insomnio, fatiga, estados depresivos, ansiedad, dolores de cabeza, bueno, un sinnúmero de síntomas sin una causa aparente diferente al contacto con estos adyuvantes. Entonces ellos vieron que eran personas que habían estado en contacto o habían tenido vacunas, contacto con metales pesados y con dispositivos de silicona. ¿Qué presentan esos pacientes? Una respuesta autoinmune, autoinflamatoria, que empieza a comprometer diferentes sistemas. Y desde esa perspectiva, lo que se puede encontrar es que no es una enfermedad como tal, sino que, como su nombre lo dice, es un síndrome donde se agrupan todos estos síntomas y donde esa causa o ese factor coadyuvante al parecer estaba asociado a una de esas situaciones. ¿Qué pasa? Nosotros que vemos, o en cirugía plástica, ¿yo qué veo? Pues que lo que comparten los pacientes es el historial obviamente de las prótesis mamarias y un gran número de vacunas asociadas al COVID. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo pacientes donde normalmente he sido formado para poder servir a estas personas, hombres y mujeres, para que tengan un mejor equilibrio, una mejor correlación entre la mente y la imagen, y estas pacientes antes que venían a buscar tratamientos para mejorar el aspecto de su pecho, les colocaba implantes, pues obviamente nosotros no entendíamos en esa época si pudieras tener alguna relación hacia el futuro con la presencia de sintomatologías que produjeran cambios en su estado de salud y afectaciones en su desarrollo personal, familiar y social. Yo voy viendo de manera progresiva con el paso de los años ya en la descripción por parte de entidades de salud donde asocian los implantes con enfermedades mamarias, entonces linfoma de células gigantes, carcinoma escamocelular y síndrome de Asia. Entonces veo en mi consultorio que van empezando a llegar pacientes con síntomas que los han tratado diferentes especialistas, que no les han encontrado un diagnóstico preciso, que las pacientes siguen enfermas, donde yo siempre les digo, y últimamente más, incomprendidas, por eso el síndrome de la incomprensión también es Asia, pero incomprensión porque no comprende ni el médico, ni el que la trata, ni el que la diagnostica, ni el que la estudia, nadie entiende. Incluso, Doc, a veces que usted nos comentaba que los esposos dicen que prácticamente han enloquecido porque tienen de todo. Pero claro, nadie las diagnostica. Claro, esos son, son las personas que más sufren en silencio, sus parejas, y se vuelven unas relaciones muy disfuncionales porque hoy ella se levanta con dolor articular, mañana se levanta con dolor de cabeza, pasado mañana se levanta y se quiere volver a acostar porque está con una fatiga crónica, el otro día no duerme, entonces es una cosa que les produce mucha dificultad. ¿Y yo qué veo? Vienen a consulta, tienen un factor en común, tienen un implante mamario, las han tratado, empiezo a quitarles los implantes y las señoras empiezan a mejorar de manera progresiva y por eso me intereso y por eso ya a la fecha tenemos más de 600 pacientes operadas y son pacientes que han presentado mejoría parcial o total de uno o de varios o de todos los síntomas. Entonces, como bien escuchábamos a Johanna, miren, en el momento de la realidad social actual, no podemos andar hablando de nada diferente a lo que cada persona necesita de manera individual. O sea, esto no es una moda, esto es una realidad. El que no quiera ver, o sea, por ahí dicen en un refrán popular que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y la realidad es que hay pacientes que no tienen ningún diagnóstico de enfermedad, que están
enfermas de la perspectiva de que sus síntomas no le permiten vivir tranquilas ni bien y que tienen esas implantes que cuando se los retiran empiezan a mejorar y por supuesto eso es lo que ha generado el aumento del conocimiento y de la divulgación de que puede ser una posibilidad. Fíjense, es importante entender todos los que nos escuchan ustedes que no estamos diciendo que no se pueden poner implantes, ¿no? ¿Quién dijo eso? Tú te puedes colocar los implantes. Lo que tienes es que saber que pudiera existir una correlación hacia el futuro de algunos síntomas que se asociarían a una respuesta autoinmune a un cuerpo extraño que es un implante. Pero nadie está diciendo que no los pongan, no estamos satanizando eso. Estamos generando conciencia con respecto a las posibilidades diagnósticas porque, si ustedes me creen, es un desgaste no solo para el sistema de salud, sino para toda una población que puede estar presentando una sintomatología y que no tiene ni idea de qué le pasa y puede en realidad terminar con tratamientos psiquiátricos hospitalizadas en psiquiatría por la incomprensión de muchas personas que no saben qué pasa. A esta hora en Salud y Algo Más hablamos con el doctor Alan González. Si usted quiere hacerle alguna pregunta sobre implantes mamarios o sobre el síndrome de Asia, pueden llamar inmediatamente al 601-326-2325 o al 601-326-2350. A esta hora nos llama doña Amparo. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su consulta para el doctor? Muy buenas tardes, doctor Alan. Muy buenas tardes a ustedes por su valiosa oportunidad que nos da a nosotros. Bueno, mira, mi caso es el siguiente. Yo tengo implantes hace aproximadamente 11 años, ¿sí? Me los puse ya grandecita, actualmente tengo 63 años. En las prótesis decía que tenía una garantía de 10 años, doctor. Últimamente me ha generado preocupación que no sé si ya necesite cambiarmelos. Mis síntomas que he tenido son de pronto el estado de ánimo, sí, hace ratico, pero me diagnosticaron que estaba enferma de la tiroides, entonces estoy medicada, la llevo muy controlada, actualmente me hacen exámenes y siempre se ha mantenido a un nivel. Hay veces que yo no duermo, pero yo noto que cuando mi falta de sueño es por algunas preocupaciones extremas. De resto me considero una mujer saludable, no me incomodan porque me mandé a colocar la talla más pequeña porque pues debido a la lactancia de mis hijos me quedó un seno demasiado más pequeño que el otro, entonces esto me producía una inseguridad, pues mis prótesis me han generado una calidad de vida buena, hago ejercicio. A mis 63 años, en realidad me considero una mujer muy saludable, pero me preocupa, doctor, si yo no me duele ni nada y si no siento nada así, es necesario cambiar las prótesis, ya que en los implantes decía que tenía una garantía de 10 años, doctor. Muchas gracias. Vale, pues mira, gracias por esa pregunta y la realidad es la siguiente desde mi experiencia. Lo primero es que un implante presenta un desgaste natural del material por el estrés al que es sometido, por la posición en la que está y sobre todo por las condiciones de la vida diaria. Entonces, obvio, ese material se desgasta y en la medida que se desgasta la cubierta, que es la que mantiene ese contenido adentro, puede irse generando, voy a decirlo en términos castillos, poros, pequeños poros en los cuales se empiece a filtrar un poco la silicona. Entonces, es una posibilidad real de que pudiera empezar a filtrar a pesar de que no tenga sintomatología. Lo segundo, está claro que el organismo produce una cápsula alrededor, es decir, un aislamiento de tejido propio que mantiene ese implante sin estar en contacto directo con el resto del tejido que inicialmente sí lo tuvo. Entonces, esa cápsula, en la medida que pasa el tiempo, puede tener en su contenido un poco de ese líquido que haya soltado el implante que genera un proceso inflamatorio. Entonces, en esos casos, yo lo que recomiendo es, primero visita a tu especialista. El doctor que te puso los implantes muy seguramente te puede dar el consejo y la orientación con respecto a si requieres o no cambiarlos. Pero desde mi experiencia, si no tienes ningún síntoma asociado,
pues habla con él para que tomen una decisión correcta. Pero ten en cuenta que algunos síntomas pudieran presentarse en el transcurso del tiempo como una respuesta autoinmune, autoinflamatoria del seno. Yo en mi experiencia con mis cientos de pacientes tratadas, yo podría hablar que casi el 92% de las pacientes tienen más de 10 años con los implantes, y desde esa perspectiva yo sí considero que los implantes deberían de cambiarse cada 10 años, y no solo quitarlos, sino también quitar el tejido que está alrededor del implante, porque obviamente la respuesta inflamatoria está concentrada en ese tejido, y cuando yo hago las explantaciones veo que es un tejido muy vascularizado con una respuesta inflamatoria muy importante. Y por último, es importante entender que, claro, las perspectivas desde el aspecto estético van a variar si no tienes el implante, pero no es preciso decir que todas las mujeres se tengan que poner implantes para hacer una cirugía de sus senos y que sus senos se vean rejuvenecidos o contorneados o anatómicamente adecuados. Entonces sí es importante tener claro que en la medida que tengan más tiempo con los implantes, el implante puede romperse, puede filtrarse, puede generar una inflamación y pueden empezar a aparecer síntomas de molestia en la zona, que el ideal es prevenirlo. Estamos hablando del síndrome de Asia y estamos aquí con el doctor Alan González, quien es cirujano plástico. Doctor, nos escriben por nuestra línea de WhatsApp y nos manda el oyente una foto de un medicamento que se llama MTX Exal y nos dice: a mi hija le enviaron este medicamento, tiene implantes hace 9 años largos, mantiene con mucho dolor articular, dolor de cabeza y duerme regular. El reumatólogo le dijo que tenía artritis, resultado en unos exámenes de sangre. ¿Será que mi hija tiene este síndrome? ¿Qué me aconseja? Bueno, gracias, Carolina. Mira, yo pienso que las enfermedades autoinmunes manifiestas en enfermedades de tipo artritis, lo que demuestran es que hay una respuesta autoinmune poco modulada por parte del organismo que empieza a generar las afectaciones a ese nivel. Si nosotros a eso, desde mi perspectiva, y fíjate que estoy hablando desde mi experiencia, le sumamos un cuerpo extraño que genera de por sí una respuesta autoinmune, pues en realidad yo consideraría que después de 9 años y medio de tener los implantes, de estar tomando, por lo que pudiera entender, metotrexate, el ideal en esa perspectiva es que ella piense en la posibilidad de retirarse el implante para disminuir esa noxa que genera una mayor respuesta autoinmune secundaria a una enfermedad de base que ella ya tiene. Entonces yo sí considero que junto con el cirujano que le implantó y el reumatólogo pueden hacer una junta médica y definir cuál sería su manejo, pero desde mi perspectiva considero que sería muy prudente para ella retirarlos y seguir su vida en el tratamiento y manejo de la enfermedad. Doctor Alan, ahora sí hablemos del tema de la explantación y cuál es ese método que usted está utilizando pues para que las mujeres, a pesar de quitarse los implantes, vuelvan a sentirse bien, a tener autoestima, pues después de pasar de un proceso tan duro como el de estar primero muy enfermas sin que nadie las diagnostique y segundo de ya no tener los implantes. Vale, Paula, pues mira, en realidad voy a explicarles a todos los procesos que se viven a la hora de determinar quitarse el implante. La explantación es retirar el implante junto con la cápsula que está alrededor. Entonces, tú podrías quitar solo el implante, pero no, el ideal es quitar el implante junto con la cápsula. Eso se le llama una capsulectomía. ¿Listo? Entonces, la capsulectomía, el ideal es que sea total, es decir, quitar completamente ese tejido que rodea el implante junto con el implante. Y el ideal de todo sería también quitar la cápsula junto con el implante y el implante dentro de esa cápsula. Es decir, eso llamamos capsulectomía en bloque. Entonces, ese es un procedimiento que se conoce como explantación o capsulectomía total, que puede ser en bloque o puede ser retirando el implante primero y después, bajo visión directa del especialista, de su criterio, para evitar complicaciones como un neumotórax, poderla retirar. Y la otra parte es la reconstrucción mamaria inmediata. Entonces, ¿qué pasa? Muchas pacientes en el mundo le retiran sus implantes junto con su cápsula y esperan que desinflamen los tejidos, ver el resultado final de ese procedimiento y someterlas a una reconstrucción mamaria inmediata. En mi caso no lo hago así porque considero que la afectación psicológica para todas las mujeres que se lo retiran es muy importante, no solo la decisión de
perder ese volumen, sino de verse la secuela que podría quedar, porque muchas personas les dan mensajes, a mi juicio, un poco equívocos con respecto a que quedan deformadas, a que quedan raros, a que quedan planas, y la realidad es que no. Toca es, obviamente, saber hacer el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Retiro el implante junto con la cápsula. Después de eso, con el tejido que queda, hago una rotación interna del tejido para poder volver a reconstruir sobre todo la parte interna y superior del seno, es decir, el área del escote. Porque para nadie es un secreto que las mujeres ese tema del escote les genera mucha identidad. Y obviamente cuando quitas el implante se pierde. Entonces con esa reconstrucción lo que busco es eso. Y a eso le sumo que casi que siempre se está pensando es una T invertida. Entonces, si una T invertida se nota teniendo el implante, pues sin tener el implante sería mucho más notorio. Entonces, ante eso, lo que yo hago es una cicatriz en L, es decir, la zona del escote queda libre. Y a esa técnica le llamamos Bralan. La hicimos en inglés porque para las publicaciones, pues obviamente se hacen en inglés. Entonces, Bralan significa Breast Reconstruction, reconstrucción mamaria, Anatomical Lift Augmentation, o sea, la elevación anatómica del tejido que va a parecer como si se hiciera un aumento. Entonces, como le digo a todas, Paula, si tú te acuerdas antes que tenías el pecho pequeño y regado, y por lo cual te pones el implante, no pienses que en este momento es igual, porque si te has subido de peso, pues ya tienes un poco más de tejido mamario. Y si te haces una reconstrucción mamaria inmediata, pues obviamente lo que buscamos es lograr reconstruir esa zona del escote. Y mira, el caso de Johanna lo traigo a colación otra vez porque ella estaba muy enferma, es la realidad. Y tanto que la priorizamos para operarla, y ella ese día, recuerdo, estando al lado de su esposo, decía, Alan, no me importa cómo quede, hazme la cirugía que yo quiero sentir si me puedo mejorar. Y eso quiero que le quede claro a todos los oyentes y los oyentes. Este tema de quitarse los implantes no es un tema terapéutico, es un tema donde por sospecha ante la situación que presentan las pacientes de síntomas floridos se retira para poder confirmar después de que el paciente y la paciente pase un tiempo, se le han seguido los síntomas, entonces decimos, ok, tenía una respuesta autoinmune, autoinflamatoria, tenía un síndrome de Asia seguramente. Entonces Johanna dice, listo, opérame, y yo le digo, no señora, usted hay que hacerle una reconstrucción inmediata con la técnica que estamos haciendo para poder lograr que se recree nuevamente la forma de su seno, y bueno, ahí la vemos, está feliz. Entonces la realidad es que cada cual habla de su realidad de acuerdo a su perspectiva, pero las reconstrucciones mamarias se pueden hacer con una cicatriz en forma de L, desde mi experiencia, es lo que yo sé hacer, y igual que las cirugías sin prótesis para reducción o elevación. Sí, a esta hora nos llama Amanda. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta para el doctor Alan? Estoy en Barranquilla. Sí, señora, La pregunta adelante. es la siguiente. Gracias, mire. Doctor, hace un mes me retiré la prótesis después de una mamografía en la que descubro que ambas están rotas. Una extracapsular y la otra dentro de la cápsula, de la cual usted ahora hace más claridad. Después de 30 años con estos implantes y durante los últimos 20 años en los que he tenido mi vida, entre comillas, normal, pero con dolores articulares en ciertas temporadas de mi vida, fatiga, viroses recurrentes, gastritis, malestares de garganta, eso que tengo las amígdalas, sin un diagnóstico específico y siempre con tratamientos puntuales, que luego pasaban los síntomas, pues seguí bien. Ahora, hace un mes me las retiré y estoy en un proceso de artritis, de dolores, hormigueos, ganglios inflamados, tristeza, llanto, miedo con palpitaciones, me da frío, me pongo a sudar, dificultad para dormir, me duermo y a la hora despierto como si me estuviera cayendo en un túnel. Entonces, ¿qué criterio le merece a usted eso? Que en mi caso es después de la cirugía. Pero es evidente por lo que usted está haciendo claridad ahora que yo ya venía con un proceso inflamatorio o de rechazo en mi sistema inmune a los implantes. Bueno, le agradezco, doctor, su apoyo. No, ni más falta, para eso estoy. Primero, lamento mucho que sigas con una sintomatología tan florida, pero yo sí creo que es importante para todos los que nos escuchan que entiendan que la decisión de retirarse un implante tiene que estar motivada no solo en los síntomas o en la ruptura, sino en el análisis y el estudio de la sintomatología que presenten las pacientes por parte de un equipo multidisciplinario. O sea, si tú tienes una enfermedad o una sintomatología que tiene que ser tratada por parte del reumatólogo, llamémoslo el internista, llamémoslo el oncohematólogo, el que sea, pues por supuesto ellos se encargan
encargan de manejar unos síntomas y el doctor que te opera y te hace la cirugía, pues lo que debe de hacer es retirar esa prótesis que está rota, procurando que se mantenga metida dentro de la cápsula. En el caso de lo que tú hablas, ruptura intracapsular, para todos los que nos escuchan, significa que la prótesis está rota, pero está rodeada por ese tejido que formó el organismo, que es cápsula mamaria, entonces por eso llamémoslo como que no tiene un contacto directo con el resto del tejido mamario. Y extracapsular es que no solo se rompe la prótesis, sino también la cápsula, entonces podemos decir que se filtra un poco hacia el tejido mamario. Entonces, en ese caso yo sí podría recomendarte que empieces estudios multidisciplinarios para ver cuál es en realidad la enfermedad de base que está generándote todos esos síntomas, porque vuelvo y repito, el retirar el implante no es un tratamiento terapéutico. Nosotros a la fecha no tenemos lastimosamente la posibilidad, y en eso es lo que tenemos que trabajar los médicos que nos dedicamos a la parte científica, que hay que ver de qué manera podemos encontrar posibilidades de diagnóstico para los pacientes y a partir de eso poder ver cómo podemos encontrar esa correlación entre sintomatología e enfermedad de implantes, porque tampoco podemos achacarle la causa de tu enfermedad al implante si tú tienes enfermedades de base asociadas. Entonces sí recomiendo, habla con tu especialista, tu cirujano plástico, para ver qué procedimiento fue el que él te realizó, cómo lo hizo, habla con los otros médicos de las diferentes especialidades para ver de qué manera pueden estudiar tu caso más a fondo y puedan empezar a hacerte todos los tratamientos y sobre todo todos los análisis de diagnóstico para ver cuál es la causa. También nos llama Lady, la pregunta para el doctor. Bueno, yo más que una pregunta quisiera como hacer un aporte, no soy médico ni nada de eso, pero sí soy una mujer con 2 reducciones de mama, una a mis 19 años y otra a los 28, pues después de amamantar a mi hijo. Y acá el mensaje que quiero como brindarle al resto de mujeres y también para que el doctor de pronto también, digamos, se dé cuenta de que ese mensaje que le está tratando de llevarnos a todas las mujeres, por lo menos algunas sí lo estamos copiando, como que dice, y es que cuando está, digamos, involucrado la salud, no importa qué tan grande sea la cicatriz, cómo vayas a quedar, o sea, porque siempre la salud va a estar por encima de todo. En mi caso, hago hasta kilómetros y no me importó, yo he tenido mis 2 reducciones y yo me siento súper bien. Yo mantenía con dolor de espalda, cansada, no quería jugar con mi hijo, no encontraba camisas para mí, hasta psicológicamente me afectaba porque los hombres en la calle de verdad que se fijaban era en ello, me cogí un mal dolor en la mitad de los senos y lo mejor para mí fue hacerme mi reducción de mamas. Lo mismo las mujeres que ahora están tomando la decisión de plantarse, no catalogarlas como que es moda. No, por Dios, nadie va a querer tener una cicatriz de esa y hay que respetarla y entender que es tema de salud. Por otro lado, las que quieren colocárselas, perfecto. También hay un tema de salud mental y es que de pronto tienen su autoestima baja, no les gusta cómo se ven y también está bien. Todo está bien, es importante que nos respetemos y nos apoyemos en cualquiera de las decisiones que tomemos, o sea, para implantarnos, para explantarnos o hacernos una PET mamaria. Ese es como mi aporte esta tarde y al doctor, muchísimas gracias y créame que no ha sido en vano toda esta información que nos ha querido brindar. Lady, muchas gracias. Doctor, también tenemos otra pregunta para usted. ¿Todas aquellas mujeres que se quitan los implantes únicamente es por Asia o hay otra razón? No, Carolina, mira que es una pregunta muy importante porque en realidad las causales de retirarse los implantes no es que tengan síntomas. Las causales de retirarse los implantes son muy variadas. Voy a poner los casos más específicos. Las mujeres que se pusieron los implantes en una época y han cambiado las características de las formas de sus senos porque han aumentado de peso, se han puesto el pecho demasiado grande y ya no se sienten cómodas, precisamente haciendo alusión al caso de la señora con el volumen mamario tan grande que tiene y dice, no, ya me sobra el implante, yo ya no quiero, yo quiero quitarme y reconstruirme con mi propio tejido mamario. Ay, mi cicatriz en el no es una invertida mejor. Entonces, 1, 2, la señora que tiene el implante desde hace muchos años y está pensando y dice, si me lo tengo que cambiar cada 10 años, yo no me quiero someter nuevamente a procedimientos de este tipo, entonces yo voy a
quitarme el implante y más bien me hago mi reconstrucción mamaria inmediata. 3, la señora que presenta dolores en el seno porque el seno ha ido presentando una contractura capsular. Para que me entiendan los que nos escuchan, la cápsula que rodea el implante, en la medida que pasa el tiempo por los procesos inflamatorios, puede empezar a recogerse, apretarse y empezar a generar dolor y deformidad en el seno. Entonces la señora se quiere quitar el implante por eso. Entonces, fíjate que hay muchas causas por las cuales... Y la otra, ¿quién dijo que colocarse el implante significa que el seno te quede parado para toda la vida? Y como yo lo he dicho y muchas me lo han enseñado, doctor, mire, yo estaba confundida. Yo pensé que el volumen era el que me daba la seguridad. Y no me importaba si el seno se me veía caído, que iba por un lado o para el otro, que no se veía bien, se me veía la prótesis arriba y el resto del tejido mamario abajo, eso no me importaba. Era yo que me ponía en brasier y me sentía cómoda pensando que en el volumen. Pero ahora que yo me opero y tengo mi seno en mi sitio, me siento conforme. Entonces, fíjate que son muchas las situaciones para retirarse el implante. Obviamente, lo que estamos hablando en la actualidad, vengan, no es tener bandos de quién sí, quién no y quién lucha para que no se las ponga o si se las ponga. No, las autoridades del Estado aceptan, no solo a nivel Colombia, sino a nivel mundial, la colocación de implantes porque es seguro. Pero ¿qué pasa? Estamos pudiendo encontrar una posible correlación en la cual hay que profundizar, y ese conocimiento, la única manera de poderlo desarrollar es a partir de la relación médico-paciente más cercana y analizar los síntomas y ver qué relación de causalidad puede tener esos implantes con esa respuesta autoinmune. Entonces yo creo que lo más importante es crear conciencia, entender que cuando tú decides operarte debes de conocer todos los riesgos que puedes presentar y a partir de eso asumirlos de la mejor manera, por supuesto entendiendo perfectamente que hacia el futuro, si tienes tus implantes puestos, el ideal es que te los cambies y que actúes de manera responsable contigo, con tu cuerpo, con tu especialista. Y mira, quiero decirte una cosa, es importante que entendamos que el realizarse una cirugía plástica, el cirujano te orienta, te explica, te da su mejor consejo con base en su experiencia, y por eso le digo a todos, hombre, la experiencia es el maestro. Cuando tú tienes casi 23 años como yo, especialista aquí en el país, pues no es lo mismo que cuando yo tenía 5 o 10 años. Entonces es diferente mi percepción y sobre todo las posibilidades. 2, es importante tener claro que operarse significa también una corresponsabilidad por parte del paciente, de cuidar sus resultados. Yo puedo hacer un magnífico resultado de dejar unos senos muy bien conformados, pero si no se cuidan la cicatriz, si no siguen las recomendaciones, si no se cuidan la alimentación, pues obviamente el resultado se va a ver empañado. Entonces es importante tener claro esto. Doctor Alan González, muchísimas gracias por su tiempo, qué belleza, Dios lo bendiga y gracias por estar aquí en Salud y Algo Más. No, Carolina, gracias a ustedes por la oportunidad, y en verdad que quiero decirles a todos que sigamos entre todos construyendo conocimiento y buscando la verdadera realidad de los problemas. Entonces, gracias por esta oportunidad, a todos los oyentes por la paciencia de escucharme.